carbono, porque se ha conocido un hecho tristísimo que ha ocurrido en la capital federal. Son épocas que hace mucho frío. Tremendo. Hoy tuvimos la historia de un incendio en una vivienda, ¿no? Que la señora se salvó porque justo pasaba un vecino, apareció un vecino que la ayudó. Por eso estamos en comunicación con el toxicólogo matrícula 2583, el doctor Rodrigo Moreira. Rodrigo Moreira, Eduardo Germán y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo, Daniel, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Buenas tardes. siempre llega el invierno y empezamos a ver todas estas notas muy tristes de lo que pasa con este tema del monóxido de carbono. Que veíamos, no sé si usted siguió la información de Buenos Aires, que tenían tapado, digamos, los respiradores, ¿no? Una cosa por ahí, porque entra frío, vaya a saber por qué lo habrán hecho. Y es algo que le tenemos que estar prestando mucha atención. Exactamente, como usted dice, Eduardo, sí he seguido la noticia de estos últimos días, la verdad que muy triste. Cada caso y cada vez que escuchamos este tipo de noticias, la verdad que es muy triste. Pero bueno, lo más importante es lo que estamos haciendo ahora, hablar del tema, hablar, concientizar, dar a conocer qué es, cómo se produce y cómo se previene sobre todo. La verdad que bueno, el monóxido de carbono, vamos a repetir, siempre es un gas que se genera de la combustión incompleta o mala combustión de hidrocarburos como el gas natural, por ejemplo, o también combustibles como la leña, el carbón, la nafta, el gasoil. Este gas tiene características que son desfavorables para nosotros. ¿Por qué? Lo llaman no por nada el asesino silencioso, ¿no? Tiene características que son terribles porque no podemos darnos cuenta cuando la habitación está contaminada con este gas. ¿Por qué? Porque no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, no irrita las vías aéreas, no irrita los ojos, es prácticamente imperceptible, Eduardo, y eso hace que sea muy difícil darnos cuenta cuándo nosotros podemos estar en riesgo ante este gas, ¿no? Pero bueno, los síntomas son claros, hay que darlos a conocer, síntomas que lamentablemente son inespecíficos y muy comunes a otras patologías, pero es importante saber esto, que las fuentes son, por ejemplo, hornallas, hornos a gas natural o a gas envasado, los calefones, los braseros, salamandras, hogares. Todo esto son fuentes de monóxido de carbono, por eso nosotros siempre decimos evitar calefaccionar con hornallas, con el horno de la cocina, evitar usar el brasero. Cuando vamos a usar ahora, empieza el invierno, y vamos a usar el hogar, la salamandra, hay que verificar que la salida al exterior esté bien libre, porque sabemos que en el uso se va cerrando por el mismo hollín que va obstruyendo. Así que bueno, estas son un poco las medidas, ¿no? Y repetí el tema de los síntomas. Nosotros estamos en una habitación, podemos estar usando una hornalla, un horno, el calefón, una salamandra o un brasero. Y de golpe empezamos con dolor de cabeza, que por ahí no tenga otra justificación o nos damos cuenta que por ahí no hay algo más que lo justifique. Bueno, hay que pensar entonces que podemos estar intoxicándonos con monóxido de carbono. Dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, palpitaciones, falta de aire. Después la persona a medida que va avanzando esta intoxicación puede haber mareos, desmayo, convulsiones o la muerte, como ha pasado, ¿no?, con esta familia lamentablemente. Así que es importante dar a conocer los síntomas, las fuentes y bueno, que todos los años debemos prevenir. ¿Qué debemos hacer? Siempre verificar que la llama de las hornallas y del horno y del calefón sea siempre azul. Para esto necesitamos sí o sí con un gasista matriculado, año a año, verificar que todos estos artefactos a gas estén funcionando como corresponde, ¿no? Y después, bueno, si no todas las familias sabemos que pueden acceder por ahí al gas natural o al gas envasado y tenemos que usar una salamandra o un brasero, bueno, no hay otra opción, listo, lo hacemos, pero con el debido cuidado, dejamos una ventana, una puerta entreabierta para que haya ingreso de oxígeno y se renueve el aire del ambiente, ¿no?
Rodrigo, ¿cómo le va? En este caso de lo que pasó ¿Qué tal? en Capital Federal, donde murieron 5 personas de una familia, se dio un combo letal, no estaba leyendo mucho, pero la verdad que es impresionante y recién habían llegado al país, habían estado afuera, de terror lo que le pasó a esta familia. Bueno, se dio un combo que estaba, seguramente usted ya lo vio, los caños de picados, rumbrados, se ve que no hay un buen mantenimiento en todo el sistema de calderas, que creo que fue el problema la caldera, pero las cañerías estaban todas corroídas. Pero lo que me llamó la atención es que los medios dicen que habían tapado con nylon todo lo que era el tema de ventilación. Ellos, los peritos suponen que era para que no entre el frío, pero se puede suponer alguna otra cuestión hasta intencional, porque las fotos son tremendas, estaban tapadas las rejillas de ventilación, todas tapadas con nylon. Bien, Daniel, a pesar de que cuesta a veces creer que puede ser algo intencional, es una práctica muy habitual, Ah, eh, resguardándonos del frío, ¿no? Tapar toda entrada, posible entrada de frío en realidad. No es que estamos tapando la entrada de oxígeno, sino estamos tapando la entrada de aire frío que puede venir de afuera. claro. Esto no es tan fuera de lo común, suele suceder. Por eso hay que entender que esas rejillas de ventilación que son obligatorias a Sí. la hora de instalar el gas natural, porque eso va con una inspección, ¿no es cierto? No son por nada, no para nada, no es por nada, sino que cumplen una función, y en este caso es de protección. Pero también, como usted dice, hubo se confluyeron varios aspectos. El tema por ahí de falta de mantenimiento, no controlar que haya una buena salida al exterior de los gases que se van generando, el tapar toda la posible entrada de oxígeno al domicilio. Y bueno, y acá también es importante que, sin ir más lejos, hoy a la mañana estuve viendo una familia que, bueno, que estaban con algunos síntomas, y ellos decían: doctor, bueno, pero pusimos un brasero, pero es un salón grande. No basta con que sea un ambiente grande, eso no asegura nada, me parece importante esto referirlo. No ocurre solamente en una habitación de 2x2, obviamente ahí va a ser mucha más concentración, ¿no? Pero por más que sea una casa grande, también podemos sufrir un accidente. Así que bueno, cumplir con las medidas de prevención creo que es lo más efectivo, ¿no? Y hablar año a año de esta patología sobre todo. Es decir, en el caso de esta familia, que son 5 los que murieron, ¿no? Recordemos que una niñita de 4 Sí, años, sobrevivió un bebé, creo, nada más. Se había sí. convertido en una trampa mortal la casa, porque al problema de la caldera y de los caños estaba esto de que tenía toda posibilidad de ventilación obstruida. Exactamente, exactamente eso fue lo que sucedió. He estado leyendo un poco las noticias y en lo que es el informe de los peritos, ¿no? De encontrar un poco el tema falta de mantenimiento, después la ventilación obstruida, un entrepiso que funcionaba como una especie de reservorio del monóxido, y de allí se esparcía a todos los ambientes de la casa. Tengo entendido que se ha salvado un Un bebé. Un pequeñito, un Bebé. niño, que por ahí estaba en una habitación más alejada y con la puerta cerrada, que eso puede haber sido la clave para que esta criatura se salve. Bueno, pero no ha sido la misma suerte del resto de la familia, lamentablemente. Por eso es muy doloroso, la verdad, este tipo de situaciones. Rodrigo, Hoy, sí, vos sí, decías Dani, recién el asesino silencioso, ¿no? No tiene olor. O sea, uno sí. si está dormido, ni siquiera se da cuenta. No, la verdad que no. Tiene un nombre por ahí un poco, le dicen la muerte dulce, un poco porque la persona no siente absolutamente nada. Del sueño viene la depresión de la conciencia, viene el coma y después sigue la muerte. La persona no se entera. La otra noticia, Es Rodrigo, por, sí, perdón. sí, 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 no, No, que leí que se dígame. habían, dentro de la noticia de lo que pasó en esta casa, en Villa Devoto, que se habían multiplicado, creo que el 57% las situaciones relacionadas con el monóxido de carbono. ¿Usted le echa la culpa al tema de falta de mantenimiento porque la gente porque no tiene para comprar y para comer y menos para arreglar las cañerías? Que se hayan disparado. Sí, yo, yo creo que hay también, a ver, la estadística del boletín epidemiológico informaron hoy y comunicaron.
hay un 57% más de casos de intoxicación por monóxido en estos primeros 6 meses, si uno compara con los primeros 6 meses, ya sea del año 2020 al 2024, en este año 2025, en este primer semestre, son 57% más de casos. Sería muy interesante después ver por qué ha sucedido esto, este aumento de casos, pero bueno, yo creo que puede haber también una serie de factores, por un lado la parte económica, como usted dice, quizás esta ola polar también ha hecho por ahí que tengamos que resguardarnos y buscar por ahí más fuentes de calor, pero bueno, la parte económica la verdad que no creo que sea menor, ese dato me parece que ha tenido mucho que ver. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por toda esta charla con la multiplataforma, muy importante por estos tiempos que estamos viviendo. Que termine bien el día. Bueno, muchas gracias a ustedes por el lugar y por el espacio y bueno, y felicitarlo en este día, ¿no? de locución a todos ustedes en este medio tan importante de nuestra provincia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Rodrigo Moreira, matrícula número